¿Alguna vez te has preguntado por qué alguien muy cercano a ti simplemente se negó? Un no que parecía insignificante, pero que en el fondo llevaba escondida una sombra. Quizás fue por miedo. Quizás por orgullo. O, quizás, por algo mucho más humano, la codicia. Buenas noches. Bienvenido, o bienvenida, a Historia Aburrida para Dormir. Hoy, te invito a cerrar los ojos, si quieres, y viajar lentamente hacia una época donde los pensamientos eran afilados como dagas y las amistades tan frágiles como la lealtad. Hoy hablaremos de Maquiavelo. Pero no del Maquiavelo del escándalo, del poder desmedido o de los príncipes crueles. Sino del observador. Del pensador sereno, que supo ver con claridad lo que muchos preferían ignorar, que incluso el amigo más cercano puede volverse extraño ante la oportunidad de ganar. Esta es la historia de una negativa. Una palabra que no se dijo por maldad, sino por codicia. Y de cómo eso, una sola decisión egoísta, puede revelarlo todo sobre la naturaleza humana. Empecemos, si te parece bien, con calma. Con Nicolás Maquiavelo. Y lo que pensaba realmente sobre los vínculos humanos. Nicolás Maquiavelo nació en Florencia, en 1469. Un periodo brillante, lleno de arte y renacimiento, pero también marcado por guerras, traiciones y decisiones difíciles. Maquiavelo no fue un rey, ni un guerrero. Fue un diplomático. Un servidor del Estado. Y, sobre todo, un profundo lector del alma humana. Sus ideas, a menudo malinterpretadas, no pretendían fomentar la crueldad. Lo que buscaban era algo más delicado, entender por qué las personas hacen lo que hacen, incluso cuando eso implica lastimar a alguien que aman. En El Príncipe, su obra más célebre, él escribe que los hombres son ingratos, volubles, simuladores y disimuladores de peligros. Pero eso no lo dice con odio. Lo dice con resignación. Como si observara el mundo sin sorprenderse, simplemente tomando nota. Para Maquiavelo, la amistad era circunstancial. Sí, los amigos existen, claro. Pero mientras no se crucen con el interés personal. Porque cuando hay algo valioso en juego, dinero, poder, influencia, incluso el más cercano puede mostrar otro rostro. Uno más frío, más calculador y a veces, más egoísta. Él no lo veía como una tragedia. Lo veía como parte del juego de la vida. Cuando uno observa las cartas desde arriba, entiende que el corazón humano rara vez es neutral. Y en ese mapa interno, la codicia es un impulso fuerte. No necesariamente malvado, pero sí, constante. Silencioso. Y peligroso, si se mezcla con la confianza. Pero Maquiavelo no solo hablaba de esto en abstracto. Su vida estuvo marcada por la traición. Fue destituido, exiliado, olvidado. Personas a las que él había servido, le dieron la espalda cuando ya no les convenía tenerlo cerca. Él conocía bien la amarga sensación de la negativa injustificada. Uno que no era racional, sino oportunista. Y sin embargo, nunca escribió con rabia. Solo con una calma inquietante. Una aceptación lúcida de cómo son las cosas, aunque duelan. Para él, los seres humanos no son malos por codiciar. Solo, previsibles. Y tal vez, comprender eso, es una forma de paz. Pequeña pausa. Así que cuando alguien cercano te da la espalda por ambición, recuerda. No eres el único. Le pasó también a Maquiavelo. Y en vez de odiar, él escribió. Escribió para entender. Y para que tú y yo, siglos después, podamos tal vez, dormir un poco más sabiendo que no estamos solos en esas decepciones suaves, casi silenciosas, que duelen, pero también nos enseñan. La historia está llena de momentos en que una sola decisión motivada por la codicia, rompió lazos que parecían inquebrantables. A veces no hubo traición explícita, ni grandes discursos de despedida. Solo un silencio. Una negativa. Una oportunidad tomada por uno y perdida por el otro. Maquiavelo sabía que no hacía falta una puñalada para destruir una relación.
A veces basta con rechazar un favor. Un no bien calculado. Y el vínculo se apaga. Hoy, vamos a explorar algunos de esos momentos. Con calma. Como quien observa desde lejos, en una noche sin ruido, sabiendo que los patrones se repiten, siempre. El caso más citado, y quizá el más simbólico, es el de Julio César y Marco Junio Bruto. La historia lo recuerda por la famosa frase «tú también, Bruto». Pero la realidad es mucho más matizada y más lenta. Bruto no fue un traidor impulsivo. Fue un político, un pensador, alguien que incluso fue beneficiado por César en varias ocasiones. Pero cuando el Senado vio en Bruto una pieza clave para eliminar a César, Bruto dudó. Lo pensó. Consultó. Y al final, no se negó. No dijo no. Podría haberlo hecho. Podría haberse apartado. Pero no lo hizo. ¿Por qué? Las razones fueron muchas. Miedo al poder de César. Presión política. Y también, quizá, el deseo de ocupar un lugar más alto en la estructura futura. No fue odio. Fue cálculo. Y ese cálculo destruyó una amistad. E inició una cadena de eventos que cambiaría Roma para siempre. En la Italia de Maquiavelo, otra familia destacaba por mezclar cercanía y codicia con delicadeza letal, los Borgia. César Borgia, hijo del Papa Alejandro V, era conocido por su ambición. Tenía aliados, sí. Pero también tenía esa cualidad que inquietaba a Maquiavelo. La capacidad de eliminar un vínculo sin levantar la voz. Uno de sus hombres de confianza fue Ramiro de Lorca. Leal. Eficiente. Cruel, si era necesario. Pero útil. Hasta que dejó de serlo. Cuando la gente empezó a temer más a Ramiro que al propio César, Borgia lo mandó ejecutar, sin una palabra. Una decisión estratégica. Un no silencioso. Un ya no me convienes. Y aunque no era un amigo en el sentido íntimo, la lógica fue la misma. La codicia no siempre grita. A veces solo, se deshace de lo que ya no necesita. Maquiavelo, testigo de todo esto, lo observó con una mezcla de respeto y advertencia. Admiraba la eficacia, sí. Pero sabía que esa frialdad escondía una verdad incómoda sobre las relaciones humanas. Durante su tiempo como funcionario de la República de Florencia, Maquiavelo sirvió con gran lealtad a Piero Soderini, el gonfaloniere vitalicio de la ciudad. Soderini fue una figura relativamente moderada, alguien que buscaba mantener el equilibrio político. Pero también alguien que, cuando llegó la presión, prefirió protegerse a sí mismo. Cuando los Medici regresaron al poder, Maquiavelo fue arrestado, torturado y finalmente exiliado. ¿Y Soderini? Guardó silencio. No lo defendió. No intercedió. Un amigo cercano, un líder apoyado durante años. Simplemente eligió no hacer nada. Ese fue su no. Un no envuelto en silencio. En diplomacia. En cobardía, tal vez. Pero sobre todo, en conveniencia. Maquiavelo nunca lo acusó directamente. Pero en sus escritos posteriores, el desencanto es claro. El mundo está hecho de decisiones así. Decisiones que no se gritan. Que no se justifican. Y que, sin embargo, lo cambian todo. Todas estas historias tienen algo en común. No fue el odio lo que destruyó los vínculos. Ni siquiera fue la envidia. Fue una oportunidad. Una decisión. Una ventaja que parecía demasiado buena como para dejarla pasar. Y en el camino, el lazo se rompió. Sin escándalo. Sin pelea. Solo con una negativa. Maquiavelo no condenaba eso. Pero sí nos invitaba a estar despiertos. A no sorprendernos cuando el interés pesa más que el afecto. Y a recordar que la historia humana, con toda su belleza y crueldad, se escribe a menudo. Con pequeños gestos que parecen nada. Negarse. A veces es tan sencillo como una palabra. Y sin embargo, en el contexto adecuado, puede tener más peso que un discurso entero. Para Maquiavelo, los actos más simples eran los que mejor revelaban la verdad sobre una persona. No en lo que prometía.
sino en lo que decidía no hacer, en lo que se negaba a compartir o a arriesgar. Hoy nos vamos a detener suavemente en ese gesto. El no. Dicho con diplomacia. O tal vez sin palabras. Pero siempre, con intención. La negativa puede surgir por muchos motivos. Pero cuando se da por codicia o por cálculo frío, es ahí donde empieza a revelarse el corazón de una estrategia maquiavélica. Imagina a alguien que tiene algo que tú necesitas. Un favor. Un acceso. Una oportunidad. Y tú confías. Porque hay cercanía. Historia compartida. Vínculos. Pero cuando lo pides, la respuesta es un no. Dicho suavemente, con excusas. Tal vez hasta con una sonrisa. ¿Qué hay detrás de esa negativa? A veces, simplemente, codicia. No una codicia rabiosa ni escandalosa, sino una más delicada. Una que calcula. Si te doy esto, pierdo poder. Si te ayudo, creces, y eso me hace más pequeño. Ese tipo de codicia no es impulsiva. Es estratégica. Y por eso, Maquiavelo la consideraba peligrosa. Porque quien actúa desde ahí, no necesita traicionar. Le basta con no apoyar. Con quedarse quieto. Y observar cómo el otro cae, o al menos, no sube. No toda negativa es por codicia. A veces es simplemente, cálculo. Un movimiento dentro de un tablero invisible. Maquiavelo lo sabía bien. En política, ayudar a alguien puede significar crearse un enemigo. O peor aún, fortalecer a quien luego podría no devolver el favor. Así que muchas veces, la decisión más inteligente, fría, sí, pero funcional, es negarse. Negarse a compartir. A salvar. A intervenir. Y esa negativa, aunque sutil, construye un camino más seguro para quien la dice. En este punto, uno podría pensar. ¿Y dónde queda la lealtad? ¿Dónde queda la amistad? Para Maquiavelo, esas cosas existen. Pero solo mientras no contradigan el interés propio. La moral era útil. Pero no más que la prudencia. Un príncipe, decía él, debe parecer virtuoso. Pero actuar según lo que convenga. Y eso, llevado al plano humano, significa que una negativa puede ser una forma de autoprotección. De evitar compromisos que luego podrían volverse en contra. O de mantener el control en una relación donde todo debe estar medido. Hay algo casi filosófico en la negativa. Es un punto de inflexión que no siempre se nota. Quien la recibe, tal vez se sienta confundido. No hay agresión. No hay ruptura clara. Solo una ausencia de apoyo. Pero con el tiempo, ese no revela lo que antes no se veía. El desequilibrio en el vínculo. El cálculo escondido bajo una máscara de amistad. Maquiavelo no decía que esto fuera malvado. Solo inevitable. Y quizás tú lo has vivido. Quizás recuerdes ese momento en que alguien a quien diste todo, simplemente no te dio nada cuando lo necesitaste. Uno que no dolía por el rechazo, sino por lo que implicaba. Ese fue el verdadero mensaje. Y ese tipo de verdad, aunque suave, aunque silenciosa, es la que deja cicatrices más duraderas. Así que la próxima vez que alguien diga que no, escucha con atención. No tanto las palabras, sino el contexto. El motivo detrás. La pequeña codicia. El cálculo velado. Porque, como decía Maquiavelo, lo que las personas hacen cuando creen que nadie las juzga, es lo que realmente son. Y en esos no estratégicos, encontramos no solo sus límites, sino también su verdadero rostro. A lo largo de esta noche, hemos recorrido juntos la visión de Maquiavelo sobre la codicia, la amistad y el delicado poder de una negativa. Y ahora, sin prisa, sin necesidad de conclusiones drásticas, podemos simplemente dejar que esas ideas reposen. Porque aunque el mundo de Maquiavelo fue el de los príncipes, los diplomáticos y los juegos de poder, sus pensamientos también flotan, silenciosamente, sobre nuestras vidas cotidianas. Sobre nuestros vínculos. Y nuestras pequeñas decisiones. No hace falta estar en un palacio para sentir una traición suave. Ni vivir en el Renacimiento para reconocer cuando uno guarda más intención de lo que parece. Así que, ahora que el ritmo se ha hecho más lento, podemos sentarnos con esas ideas. Y ver que nos susurran.
Una de las primeras enseñanzas suaves que se pueden extraer del pensamiento de Maquiavelo es la importancia de observar. No desde la paranoia. No con sospecha constante, sino con atención tranquila. A veces, esperamos que los demás actúen como lo haríamos nosotros. Damos, creyendo que recibir es natural. Confiamos, pensando que la reciprocidad es una ley universal. Pero Maquiavelo, con su voz calmada y firme, nos diría: la mayoría de las personas actúa por interés. Y eso no es algo por lo cual indignarse. Es algo para comprender. Cuando alguien se niega a ayudarte, no siempre lo hace por maldad. Tal vez simplemente piensa en sí mismo. Y si aprendes a no sorprenderte por eso, vivirás con menos desilusiones. Y con más claridad. Otra idea que flota en la filosofía de Maquiavelo, aunque no siempre se cita, es la del valor de depender poco. En sus textos, Maquiavelo repite que un príncipe no debe fiarse demasiado ni de la fortuna ni de los aliados. Y aunque eso suena duro, en su fondo, hay una serenidad práctica. Apoyarse en uno mismo. No por orgullo, sino por equilibrio. No esperar que el otro te salve. No colocar todo tu bienestar en manos de otro. Si alguien te dice no, y tú ya tienes otras formas de avanzar, ese no te hiere. Te informa. Te revela. Pero no te detiene. Una enseñanza sutil de Maquiavelo es que, ante una negativa, no hace falta reclamar. Ni demostrar que uno merecía más. Ni exigir justicia. A veces, la respuesta más poderosa es no hacer nada. Observar. Guardar la memoria. Y seguir adelante con dignidad. Cuando alguien actúa por codicia, ya se ha retratado ante ti. No hace falta que tú completes el cuadro. Esa es la forma más calmada de fortaleza. No la que lucha, sino la que entiende. Y se aparta con elegancia. Quizás la mayor dificultad de todo esto es no dejar que el desencanto se convierta en dureza. Porque cuando vemos que otros se niegan a ayudarnos por interés, podemos empezar a cerrarnos. A desconfiar de todos. A no dar. A no amar. Pero Maquiavelo no proponía eso. Él decía: sé consciente, pero no cínico. Sigue dando. Sigue creyendo. Pero no te duermas. Observa. Y si llega el momento en que te digan que no, que sea una enseñanza, no una herida. Y así, suavemente, llegamos a una reflexión final. No para cambiar cómo actúas, ni para juzgar cómo actúan los demás, sino simplemente para entender mejor el juego. A veces, el no de un amigo dice más que 1000 promesas. Y comprender eso es también una forma de crecer. De crecer con calma. Con serenidad. Y con una mirada que ya no necesita tanta explicación. Porque, al fin y al cabo, como escribió Maquiavelo en uno de sus momentos más lúcidos, los hombres olvidan más rápido la muerte de su padre que la pérdida de su patrimonio. Una frase fuerte, pero que, dicha en voz baja, nos recuerda que tan humanos somos todos. Y si has llegado hasta aquí, gracias. De verdad, gracias. En un mundo que se mueve tan rápido, en medio de tantas voces, tantos impulsos, tantas distracciones, tú elegiste quedarte, escuchar, y tal vez dejarte llevar por la calma de una historia antigua, que, curiosamente, sigue hablando de nosotros. Espero que este recorrido por las ideas de Maquiavelo, por las negaciones silenciosas, y por la codicia envuelta en afecto, te haya dado algo. Una reflexión. Un suspiro. O, tal vez, simplemente un momento de paz antes de dormir. Gracias por compartir tu tiempo con este canal. Y recuerda, aquí no buscamos respuestas rápidas, ni emociones fuertes, sino compañía serena. Para quienes quieren pensar y descansar al mismo tiempo. Nos encontraremos en otra historia, en otro pensamiento, en otro sueño. Y hasta pronto.